ángeles lo arrebatan. Sí. Y es de valientes estar aquí, no es de valientes haber dejado lo que hayas dejado en casa. Tu trabajo, tu tarea, tu quehacer, una telenovela, no sabemos, ¿verdad? Muchas cosas que se dejan, pero dice el Señor Jesús que todo lo que dejemos en esta tierra, por amor a Él, por elegirlo a Él, todo eso Él lo tiene en cuenta y de todo ello un día vamos a recibir recompensa. Y sabemos que la recompensa más grande es poder estar a su lado. Amén. No hay recompensa más grande. En este mundo podemos tener muchas cosas, podemos tener muchas posesiones, alcanzar grandes metas, grandes sueños, pero nada se compara al momento en que vamos a estar frente a frente con el Señor. Dice el Señor que aquí en la tierra todo es pasajero, todo pasará, todas las obras que hay en la tierra, todo será deshecho, todo va a llegar a su fin. Pero dice Jesús, el que hace mi voluntad, Él va a permanecer para siempre. Y sé que la voluntad de Dios fue que hoy tú y yo estuviésemos en esta casa. Que dice el Señor, Él no mira como miramos nosotros los hombres. Nosotros podemos decir somos poquitos, pero el Señor dice, donde hay dos o más en mi nombre congregados, ahí estoy yo. Él está aquí, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos acaba de decir el pastor, el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Y les invito a que abramos nuestra Biblia en Santiago, primero Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y mientras lo encontramos, vamos a orar. Amén. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú estás con nosotros, estás en esta casa, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y estamos alegres, estamos contentos y hay gran gozo en nuestro corazón porque tú estás en este lugar, porque nunca nos dejas, nunca nos desamparas, Señor. Padre, rogamos que fluya tu palabra con poder, autoridad y denuedo, Señor. Padre, que seas tú, mi Señor, silenciando toda voz, Señor, del ser humano, de la carne, del hombre, Señor. Y te pedimos que sea el Espíritu Santo tuyo, poderoso y maravilloso Jesús, hablándonos la palabra, Señor. Un mensaje que tú sabes que tus hijos necesitan escuchar, Señor Dios, tú mejor que nadie sabes lo que ellos han vivido, lo que ellos han atravesado, lo que ha pasado por su corazón, por sus pensamientos, Señor, sus dudas, inquietudes, Padre, todo lo que hay en nosotros, Señor, en esa alma, Padre mío, Señor, donde hay muchas cosas, Padre. Pero hoy, Señor, tú nos hablas tu palabra que nos da vida, que nos da libertad y que hace aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesús se ha quitado todo sueño, toda distracción, Señor, y todo lo que no sea tuyo, Padre. Háblanos, Señor Jesús, en tu nombre bendito. Amén. Amén. Hebreos 11:6, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Nosotros estamos aquí porque creemos en Dios, Amén. porque sabemos que Él es real, que Él existe. Mucha gente hay allá afuera, ¿verdad?, que se niega a creer en la existencia de Dios y por eso no se acercan a Él, porque muchos piensan que no hay Dios. Por eso aquí dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios, para acercarse a Dios, primero tiene que creer que hay Dios. Aleluya. Entonces dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ayer en una parte del mensaje que el pastor compartió decía que si nosotros flaqueamos en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la adversidad, pues qué galardón vamos a esperar.
No tenemos que flaquear, y para eso dice Dios que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él te conoce perfectamente, Él sabe lo que tú piensas, sabe lo que sientes, sabe lo que has vivido, lo que has pensado, que muchas veces has estado quizá a punto de rendirte, a punto de huir, a punto de retroceder. Pero dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no le creemos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si enseña la palabra de Dios que si nosotros tenemos miedo, pues es porque no tenemos fe. Y si no tenemos fe, para el Señor eso es tenido como pecado. No estamos creyéndole, no estamos confiando en Él. Imagínate que, por ejemplo, los que son papás o los que son mamás, que sus hijos no confiaran en ellos. Dolería o duele. Y no solamente de mamá o de papá, sino a veces nosotros como personas, dice el Señor, ¿verdad?, que no debemos confiar en el hombre, sino en el Señor. Pero a lo que voy es a que podamos entender que en el corazón de Dios hay dolor cuando nosotros no le creemos, cuando nosotros no tenemos fe, porque entonces es como si hiciéramos el poder de Dios pequeño, como si confiáramos en un Dios que no puede hacer nada o en un Dios que está derrotado, y no es así. Nuestro Dios es todopoderoso, Él hace posible lo imposible, Él no está derrotado y Él nos entiende porque sabe que hay momentos, ayer decía la palabra, hay momentos de nuestra vida donde podemos llegar a flaquear y Él nos entiende. Aún los mismos discípulos atravesaron por esta situación. Ahorita lo vamos a leer, pero aquí Hebreos dice entonces que si no tenemos fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nosotros, y es correcto, nosotros reprendemos y pensamos, y es real, el Señor reprende pecados como mentira, robo, adulterio, fornicación, y es real, el Señor los reprueba, el Señor los reprende, es algo que Dios no aprueba. Pero hoy vamos a aprender que el Señor también reprende la incredulidad. Amén. Amén. Y dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Les repito, nosotros nos hemos acercado a Dios porque hemos creído que Él existe y porque verdaderamente se hace evidente su poder. Vemos su mano poderosa, ¿no es cierto? Todos los días de nuestra vida, que si no fuera por Él, hoy no estuviéramos aquí. Vemos la mano poderosa de Dios y vemos que el poder de Dios se hace evidente en muchas áreas de nuestra vida, que Él siempre aparece en esos momentos de debilidad y de flaqueza. Él siempre aparece y nos muestra su poder, que el Espíritu Santo está revelándonos al Señor Jesús a cada momento y que nunca nos deja solos, nunca nos desampara. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, como que Dios ya no me escucha, como que ya llevo mucho tiempo pidiéndole por lo mismo, como que oro y no pasa nada. Pero tenemos que esperar en el Señor. Dice la palabra que los que confiaron en Él, sus rostros no fueron avergonzados, por el contrario, fueron alumbrados. Entonces no sabemos, ¿verdad?, si una oración más es la que falta para que el Señor conteste tu petición. Vamos a seguir confiando, porque si no tenemos fe es imposible agradar al Señor. Y dice la palabra de Dios que es fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la certeza de lo que se espera. Entonces nosotros tenemos que esperar en Dios, tenemos que esperar en nuestro Señor. Y dice Lucas, vamos a leer el libro de Lucas 24. ¿Perdón? Lucas 24. Lucas 24, le ponemos un separador y vamos a ir antes a Santiago 1:5.
Este Hebreos 11:6 es así como para recordar lo importante que es la fe, porque si no creemos, no esperemos recibir nada de lo que el Señor tiene para nosotros. Santiago 1:5. Amén. Los versos, ¿verdad? Del 2 al 4 habla acerca de que... Vamos a leer desde el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí nos habla el Señor, ¿verdad?, acerca de pedir sabiduría. Es una petición que le podemos hacer al Señor en algún momento de nuestra vida. Si nos hace falta sabiduría, es una petición que podemos hacerle al Señor. Pero así como esa petición, hay más peticiones en nuestra vida, en nuestro corazón, que le hemos hecho al Señor. Y entonces el verso 6 es el que vamos a leer también. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, el versículo de Hebreos 11:6 decía: si no tienes fe, es imposible que le agrades a Dios. El Señor quiere hacer de ti y de mí hombres y mujeres, hijos e hijas suyas, que le creamos, que creamos en Él. Hemos creído en Él, por eso hoy estamos aquí. Porque dice, es necesario, para que se acerquen a Dios, primero es necesario que crean que hay Dios. Y ahora dice aquí en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué dice aquí que somos como una onda del mar? Dice que si nosotros pedimos al Señor, pero lo hacemos dudando, somos, ¿verdad?, como esas olas en el mar arrastradas por el viento. Porque a veces nuestra fe la basamos en las circunstancias. Y a veces decimos, si todas las cosas me salen bien, tengo fe de que voy a recibir. Tengo fe de que voy a recibir algo más. A veces nuestra fe la basamos en las circunstancias y no en el poder de Dios. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces nosotros, si vemos, crece nuestra fe, y si no vemos, dejamos de creer. Dice aquí entonces que cuando le pidamos algo al Señor, lo hagamos sin dudar nada. Vamos a leer Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, verso 1. Entonces el Señor quiere que nosotros creamos en Él, tengamos fe, creamos en lo que Él nos ha dicho, porque si no le creemos seremos como esas olas del mar que son arrebatadas, ¿verdad?, que son llevadas por el viento de
enojar a otro. De pronto cuando todo va bien decimos sí tengo fe y tenemos todo el ánimo, toda la actitud. De pronto sale algo mal. O sea, imagínate esa ola, ¿no? Nos va bien y tenemos todo el ánimo, toda la actitud, estamos de este lado, animados, con entusiasmo, con actitud, pero apenas sale algo mal y esa ola es llevada al desánimo, ya no tengo fe, ya no tengo entusiasmo y de nuevo, ¿no? Algo sale bien y volvemos de este lado. Entonces somos como esas olas, somos inestables. Y nos movemos de acuerdo a las circunstancias, no por la fe que tenemos en el Señor. Y aquí vamos a ver que esto es normal en el ser humano. Sin embargo, el Señor quiere ayudarnos. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y Él quiere que a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo se vea negro, a pesar de esas tormentas, esos vientos que a veces vienen y azotan nuestra vida, nosotros sigamos creyendo y confiando en Él. Que esa sonrisa, que ese gozo, que ese entusiasmo, que esa alegría y esa paz no estén en nuestro corazón solamente cuando todo está bien, sino que aún en la adversidad, en la tormenta, en la lucha, en la prueba, en la enfermedad, podamos permanecer gozosos, podamos permanecer con esperanza, podamos tener fe, consuelo, el ánimo, sobre todo la fe en el Señor, ¿verdad? Y no perder el gozo, sino que dice el Señor que Él es quien hace que nuestra alma repose, que nuestra alma descanse. Pero la verdad es que solamente nuestra alma va a hallar ese gozo y ese descanso, ese reposo, si le creemos. Si no le creemos, no vamos a descansar, no vamos a reposar. Al contrario, vamos a andar turbados, inquietos, porque no le creemos. Vamos a andar turbados, vamos a andar inquietos. El día de mañana, por ejemplo, lo que sucederá el día de mañana es algo incierto, algo que no sabemos. Y a veces nosotros vivimos turbados y vivimos inquietos por qué va a ser el día de mañana. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? Situaciones que llegan a nuestra vida y que a veces son desafiantes y nos causan miedo y nos sentimos impotentes. Pero el Señor quiere que nuestra fe esté en Él, solamente así vamos a ir a reposo. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y ahí, a ver, vamos a leer 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hasta ahí. Esas mujeres, dice la palabra, que fueron, ¿verdad?, a donde estaba sepultado el Señor Jesús, llevaron especies aromáticas, y dice que estos dos varones que descendieron al lado de ellas, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estas mujeres habían ido a buscar a Jesús entre los muertos? Si ellas hubieran creído la palabra que el Señor Jesús les había dicho, ellas no hubieran ido a buscarlo a ese lugar donde ellas sabían que el Señor Jesús ya no iba a estar. Entonces, desde estos versos vemos que esas mujeres que caminaron con el Señor Jesús y que seguían al Señor Jesús, estuvieron con Él, sin embargo, no le creyeron, flaqueó su fe.
Ellas caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús, vieron los milagros que hacía Jesús. Ellas fueron testigas de cómo Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, de cómo Jesús había multiplicado el pan. Sin embargo, no le creyeron a Jesús, lo fueron a buscar al lugar equivocado porque no le creyeron. Él les había dicho, yo voy a resucitar al tercer día, pero ellas no le creyeron. Y así como esas mujeres, así muchas veces somos tú y yo, porque yo puedo asegurarte que más de una vez tú has visto un milagro de Dios en tu vida. Sin embargo, somos como esas mujeres, habían visto los milagros de Dios, sin embargo no le creían. Bueno. Y nosotros hemos visto los milagros de Dios tiempo atrás, milagros que Él ha hecho en nuestra vida, con nuestra familia, y sin embargo hoy seguimos sin creerle, no le creemos a lo que Él nos ha dicho. Entonces aquí vemos estas mujeres que no le creyeron al Señor Jesús, y vamos a ver más adelante y nos vamos a dar cuenta que realmente de todos los que caminaron con Él, nadie le creyó. Dice el verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dice, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fíjate en el verso 10, dice la palabra que estas tres mujeres, cuando ya ven el sepulcro vacío, o sea, necesitaron ver el sepulcro vacío, necesitaron que esos varones les dijeran estas palabras para recordar lo que Jesús les había dicho. Entonces estas mujeres, ¿verdad? Ya ahora entienden que Jesús no estaba ahí porque había resucitado. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Van con los demás apóstoles y les dicen, el Señor Jesús resucitó. ¿Y qué crees que hicieron los demás apóstoles? ¿Creyeron? No creyeron. Fíjate en el 11 lo que les contestan. Dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Fíjate, entonces llegan estas mujeres, ¿verdad? Yo me imagino que, pues dice la palabra que estaban perplejas y llegan y les dicen a los demás, no sé, ¿verdad? ¿Cómo les habrán dicho? ¿Cómo podemos imaginarnos cómo habrán llegado? Quizá llegaron y les dijeron, oigan, el Señor Jesús resucitó, la piedra está removida, porque cuando nosotros contamos algo, damos detalle de todo a veces, ¿verdad? Entonces quizá llegaron y le dicen a los apóstoles, ¿qué creen que llegamos? Pero la piedra estaba movida, el sepulcro está vacío, se nos aparecieron dos varones. ¿Y qué les contestan los apóstoles? Están locas, porque dice el verso 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. A veces también a nosotros el Señor nos da su palabra, el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él va a estar con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, y muchas cosas que el Espíritu Santo se acerca y habla a nuestros oídos, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Y a veces Dios envía también a sus hijos, a sus siervos, a veces hay hermanos que se acercan a nosotros y nos dan palabra de Dios. ¿Y sabes cómo reaccionamos? Como los apóstoles. A veces viene un hijo de Dios y nos da palabra y nosotros decimos, este hermano está loco o esa hermana está loca. ¿Cómo puede cambiar mi situación? Él que sabe está loco. A veces decimos, él dice eso porque no está viviendo lo que yo vivo. Y a veces reaccionamos como esos apóstoles. Amén. Esos apóstoles dijeron, ellas están locas, y no les creyeron. Entonces esos apóstoles
tampoco habían creído la palabra que el Señor Jesús les había dicho que iba a resucitar. Y esa es nuestra condición muchas veces, no creemos lo que el Señor nos ha dicho. Dice el Señor no te afanes. Dice, si yo cuido de las aves del campo, que no siembran, que no recogen en graneros, sin embargo no les falta el alimento, cuanto más Él va a hacer con nosotros, porque dice, tú vales más para mí que las aves del campo. Ellas no siembran, no trabajan, no recogen en graneros, sin embargo yo las alimento, pero nosotros no confiamos en el Señor. Y eso no significa, ¿verdad?, que vamos a dejar de trabajar, sino que a veces nuestra confianza está en nuestra fuerza, en lo que nosotros hacemos, y el Señor quiere que confiemos en Él, que Él es Dios que hace posible lo imposible. Y dice el verso 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero fíjense el 12. El Señor también nos ha hablado, ¿verdad? En prédicas pasadas el Señor ha hablado acerca de Pedro. Y ¿sabes qué me llamó la atención aquí de Pedro? Porque todos los demás dijeron, estas mujeres están locas, no les creemos. Pero ¿sabes algo? Que aquí dice la palabra que Pedro fue el único que corrió al sepulcro. Pedro fue a ver si era verdad lo que ellas decían. Los demás dijeron, están locas, y no les creyeron y permanecieron ahí. Pero dice la palabra que Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Dice, miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. O sea, Pedro siempre estuvo pronto para las cosas del Señor. Y él no se quedó con lo que le dijeron, no se quedó ahí, tal vez lo dudó, no sé, no lo dice la palabra, pero algo que él hizo es que corrió hacia el lugar donde esas mujeres decían. Y dice aquí el verso 13, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínate tú, iban otros 2 hombres, ya el Señor no estaba en la tumba, ya las mujeres habían venido con los apóstoles a dar la noticia de que el Señor había resucitado, de que la tumba estaba vacía. No creían, pensaban que estaban locos. Imagínate lo que se hablaba, lo que se decía en ese momento, ¿verdad? Ahí en ese lugar. Y ahora dice que iban 2 hombres a una aldea llamada Emaús. Y dice la palabra, tiene un subtítulo que dice, en el camino a Emaús. Y muchas veces vamos a centrarnos en esta palabra. Dice que iban 2 hombres a una aldea llamada Emaús. Y la Biblia dice, aquí tiene un subtítulo que dice, en el camino a Emaús. Y que tú y yo sepamos que como esos hombres iban en el camino a Emaús, y ahorita vamos a ver lo que es el camino a Emaús, porque tú y yo también nos hemos encontrado en nuestra vida muchas veces en un camino que va hacia Emaús, y vamos a ver cómo es ese camino. Dice el verso 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imagínate cómo iban estos 2 hombres. Estos 2 hombres también eran de aquellos que habían seguido a Jesús, pero ellos, ¿verdad?, vieron que Jesús pues ya había muerto, que ya había sido crucificado, había sido sepultado, y esos hombres, yo me puse a leer un poquito y encontré, ¿verdad?, en el internet, y decía que Jerusalén está a 1650 metros sobre el mar. O sea, Jerusalén está en alto.
Y dice que el camino a Emaús es un camino en descenso, o sea que va hacia abajo. Entonces cuando ellos, ¿verdad? Estos hombres ven y ellos quizá pudieron haber dicho, Jesús, el que sanó enfermos, el que resucitaba muertos, el que nos daba palabra, esperanza, el que hizo tantos milagros, y ahora ellos lo vieron crucificado, lo vieron que fue muerto, que fue sepultado. Imagínate si los 11 que caminaron con Jesús y esas mujeres estaban sin esperanza, sin fe, sin consuelo, no creían. O sea, imagínate tú en ese momento ver al Señor Jesús, hombre como nosotros. Imagínate tú que esa persona que siempre está a tu lado, que te da palabra, ese Jesús que les multiplicó los panes, ese Jesús que no los dejaba desmayar, que estaba ahí siempre con ellos, que veían sus milagros, y ahora se quedan sin Él. No sé si alcanzas a comprender el dolor que había en sus corazones, que quizá ellos quedaron sin esperanza, sin consuelo, sin entusiasmo, sin ánimo, que quizá ahí se acabó todo, que murió el Señor Jesús y se murieron sus sueños, se murió todo lo que había en ellos. Así como que, y ahora estamos solos, ¿ahora qué va a pasar? Entonces el corazón de estos dos hombres era un corazón que estaba en desesperanza. Ese día, ¿verdad? Para ellos era un día difícil, un día de mucha tristeza. Y les decía que en el internet dice que Jerusalén está a 1650 metros sobre el mar, pero el camino a Emaús era un camino que viene en descenso. Entonces nosotros podemos pensar, o nosotros podemos deducir que esos hombres, al ver a Jesús que fue clavado en la cruz, que fue muerto, que fue sepultado, ahora ellos iban en un descenso que no era geográfico, un descenso espiritual. Y a veces tú y yo, ellos quizá en ese momento vieron o pensaron o creyeron que Jesús había sido derrotado. Ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que ellos pensaban, que Jesús había sido derrotado, que aquel en quien habían puesto su esperanza había sido muerto. Entonces ellos ahora, su vida comienza en un descenso. Y a veces tú y yo, por eso te decía, también vamos en ese camino a Emaús. Pensamos que el Señor nos ha fallado, pero tú y yo tenemos que entender que todo el mundo nos puede fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Amén. Nos puede fallar aquella persona a la que quizá le hemos dado toda nuestra confianza. A los que son padres quizá les fallen sus hijos, quizá a los hijos nos han fallado los padres, pero que tú y yo sepamos que Jesús nunca te va a fallar. Y el corazón de esos hombres estaba en desesperanza porque pensaron que Jesús les había fallado. Y ahorita vamos a ver que ellos lo pensaron así por las palabras que ellos pronunciaban. Entonces a veces tú y yo pensamos así, que el Señor ya no me escucha, que el Señor me falló, que el Señor no contesta, y nuestra vida comienza en ese camino a Emaús, en descenso. Porque sabemos que Jerusalén, ¿verdad?, que está en alto, es el lugar de la presencia de Dios, donde adoramos al Señor, un lugar de gloria, de esperanza, de gozo. Pero a veces cuando nuestra fe flaquea, porque la fe de esos hombres estaba flaqueando, no creyeron en las palabras de Jesús, ya se les había olvidado lo que Jesús les había dicho, y ahora sus pasos iban en descenso, en retroceso. A veces tú y yo vamos en descenso, en retroceso, nuestra vida espiritual va decayendo. Ya no oramos a veces porque decimos, ¿para qué oro si el Señor no me contesta? Y a veces ya no oramos, y cuando tú y yo decidimos dejar de orar, ¿qué es? Descenso, retroceso, mi vida espiritual decae. A veces ya no hay tiempo para leer la palabra de Dios, ya no hay tiempo para doblar mis rodillas, ya no hay tiempo para congregarme, ni siquiera tengo tiempo de poner una alabanza en mi casa. Vamos en ese camino a Emaús. Pero que tú sepas que si hoy
vamos en ese camino a Emaús, aún en nuestra incredulidad, aún en nuestra desesperanza, aún en nuestro retroceso, Dios es bueno. Dice, no quiero que te pierdas. Y es cierto que dice, y ahorita vamos a ver más adelante, el Señor, yo les decía, muchos, ¿verdad? Dicen, el Señor reprende adulterios, reprende fornicaciones, mentiras, robos, y es verdad, pero también el Señor reprende la dureza del corazón y reprende la incredulidad. Amén. Y dice aquí, vamos a seguir leyendo en el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Yo no sé si tú te los puedas imaginar. A veces, ¿verdad? Cuando, no sé, asaltaron a alguien en el pueblo y ahí van tal vez dos señoras camino a las tortillas, camino a la leche, no sé, y ahí van platicando. Fíjate que sí fue cierto y que así y así, que llegó un carro y que fueron tantos hombres y así platicamos. Entonces así iban esos hombres camino a Emaús y platicando. Tal vez ellos se decían, ¿verdad? Pues Jesús ya lo crucificaron, fue muerto, ahora qué pasará, sus discípulos cómo estarán, lo que él dijo se cumplirá. Dice que iban platicando de todo lo que había acontecido. Y dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién llegó? Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No hay nada que tú hayas hablado que el Señor ignore. Aún en tus pláticas, decía el Señor, ¿verdad? Creo que también ayer, a veces corremos a contarle a nuestro amigo, a nuestra amiga, a un conocido, a veces platicamos con la persona menos indicada, pero todo les contamos. Pero el Señor Jesús espera que nos acerquemos a Él y dice que mientras esos hombres hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Jesús quería formar parte de esa plática entre esos hombres. Así también Jesús quiere ser parte, ¿verdad?, de ti y de mí, formar parte y que tú y yo anhelemos invitarlo a nuestras pláticas. Amén. Y dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados para que no le conociesen. Yo decía, y la palabra de Dios no dice por qué, pero yo me preguntaba, ¿por qué sus ojos estarían velados? Porque no creían. Amén. Sus ojos estaban velados porque Dios, que conoce todas las cosas, que conoce los corazones, sabía que no habían creído a las palabras de Jesús. Por eso sus ojos estaban velados. Dice el verso 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dice, ¿verdad?, que se acerca el Señor Jesús y les pregunta, ¿de qué están platicando y por qué están tristes? Que tú y yo sepamos que el Señor todos los días, cada mañana, ¿verdad?, que despertamos, Él está atento, esperando que nos acerquemos a Él, esperando que le contemos por qué estamos tristes. Dice que Jesús se acercó y les dijo, ¿qué pláticas son estas? O sea, ¿de qué están platicando y por qué están tristes? Así como Jesús se interesaba por esos dos hombres, Jesús también se interesa por ti y por mí. Y aunque tú y yo no nos acercamos, el Señor Jesús siempre se acerca. El Señor Jesús siempre está ahí. ¿De qué quieres platicar conmigo? ¿O qué has platicado? ¿Qué te ha acontecido? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás triste? Jesús siempre está ahí, pero a veces nosotros no estamos para Él. A veces nosotros ya no podemos sentir su presencia y pensamos ahí que Él ya nos abandonó porque ya no sentimos nada, pero en realidad es porque nosotros nos hemos alejado. A veces sentimos que el Señor ya no está, ya no sentimos su presencia, nos sentimos abandonados,
pero es porque hemos llenado nuestra mente, nuestro corazón de ideas, de afanes, de ocupaciones. Pero basta un momento que tú te apartes de todo eso. Dice la palabra de Dios que entres en tu cuarto, cierres tu puerta, platiques con Él. Y eso es suficiente y eso bastará para que vuelvas a sentir su presencia, Amén. para que vuelvas a sentir su abrazo, porque Jesús quiere platicar con nosotros. Jesús quiso en ese momento ser parte de esa conversación, así como lo quiere ser en nuestra vida también el día de hoy. Y dice el verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjense lo que le decían a Jesús. Le decían: ¿eres forastero que no sabes lo que ha pasado? O sea, era algo de lo que todos hablaban en ese momento. Y le decían: tú no eres de aquí, por eso no sabes lo que ha pasado, porque era algo de lo que se hablaba en todos lugares en ese momento. Y dice el verso 19, entonces Él les dijo: ¿qué cosas? ¿Por qué el Señor Jesús les vuelve a decir qué cosas? Porque el Señor Jesús quería platicar con ellos. El Señor Jesús quiso dar lugar a que ellos sacaran todo lo que había en su corazón. A veces nosotros como hombres decimos: pues ya el Señor sabe todo, Él sabe cómo me siento, sabe lo que pasé. Aquí el Señor ya lo sabía también. Sin embargo, les pregunta: ¿qué cosas? ¿Por qué? Porque Él quería entablar un diálogo, una plática, una conversación. Él quería que ellos pudieran expresarle, sacar todo lo que había en su corazón. Y así nosotros, muchas veces nuestro corazón, nuestra alma están bien cargados de muchas cosas porque no las hemos hablado, porque no las hemos sacado. Y ahí está el Señor haciéndonos esa pregunta: ¿qué cosas? No porque no la sepa, Él quiere escucharlo. Así el Señor les dice en el verso 16, entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, aquí ya ellos empiezan a contarle, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjate, ¿por qué sus ojos? Yo decía, ¿por qué sus ojos estaban velados? El Señor no quiere que nuestros ojos estén velados, sino abiertos a la verdad, a la luz. Y yo decía, ¿por qué sus ojos estaban velados? Hasta yo en mi corazón sí dije, ¿tú quisiste, Señor? No, pero el Señor no es así, Él no quiere que nuestros ojos estén velados. Ellos estaban velados por causa de su incredulidad. Cuando tú y yo no creemos, ¿verdad? Empieza a haber en nuestra vida ceguera espiritual. Veíamos ayer que cuando flaqueamos ya no hay visión, y cuando nosotros no le creemos a Dios, deja de haber visión en nuestra vida. Comienzan nuestros ojos, ¿verdad?, a apagarse. Y dice aquí que ellos decían de Jesús Nazareno que fue varón profeta. O sea, ellos no dijeron de Jesús, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Para ellos Jesús era un profeta más. Por eso es que sus ojos estaban velados, porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y dice aquí la palabra, dice en el verso 21, ellos decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice que ellos le dijeron, ¿verdad? Ya platicando ellos con Jesús, pero no sabían que era Jesús. Ellos le dicen, nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya hace 3 días que esto ha acontecido. O sea, ellos estaban esperando a que el Señor Jesús resucitara. Ellos, pero dice aquí que dijeron, hoy es ya el tercer día.
O sea, ellos ya estaban impacientes, ya habían caído en desesperanza. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban en Jesús, esperaban la salvación de Jesús, aunque para ellos era un profeta. Dice, esperábamos en Él. Y dice el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, hasta ahí. Entonces ellos no le habían creído a Jesús. Ellos estaban sin consuelo y sin esperanza. No creían en Jesús, lo vieron quizá en la cruz, lo vieron crucificado, lo vieron morir, quizá vieron cuando lo sepultaron y quizá ellos dijeron, hasta aquí llegó nuestra esperanza, no hay más para nosotros. Quizá ellos pensaron que todo lo que Jesús les había hablado había sido un cuento, había sido mentira. Para ellos Jesús había sido un profeta más y ellos decían, nos dijo tantas cosas, esperábamos en Él y hace ya 3 días que eso pasó y no vemos nada. Y a veces así somos nosotros también. Nos desesperamos, somos impacientes, no creemos al Señor Jesús. Y fíjate, dice que sus ojos estaban velados, no podían darse cuenta. Hablaban con Jesús y no lo sabían. A veces así Jesús está tan cerca de nosotros y nosotros no lo entendemos, no lo sabemos y no lo creemos. Ellos hablaban con Jesús y no se daban cuenta. A veces tú y yo hablamos con el Señor, pero como que de lejitos, como que ni siquiera creemos que Él está y que nos está escuchando. Había una hermana que decía, y yo pienso que es verdad, decía que están más lejos nuestras pestañas que la presencia de Dios en nuestra vida. Sí. Y es real, pero a veces somos como estos hombres, a causa de que no le creemos a Dios y no confiamos en Él, nuestros ojos comienzan a apagarse, no le creemos, no lo sentimos, ya no palpamos su presencia. Y dice el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay otras versiones, pero no las escribí, donde dice que el Señor los reprendió por su incredulidad. Y aquí les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Ahí, ¿verdad? Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte. Quizás ellos también estuvieron presentes las veces anteriores cuando Jesús hacía la multiplicación de los panes. Y entonces ahí dice el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén. Entonces, aquí escribía, ellos emprendieron una caminata llena de desesperanza, de tristeza. Tal vez tenían miedo, había en ellos incredulidad, había en ellos inseguridad. Imagínate, su maestro había sido crucificado, muerto y sepultado. Ellos se quedaron sin esperanza, no le creyeron. Quizá, ¿verdad?, ese camino a Emaús fue un camino lento, un camino fatigoso.
Quizá ellos se decían, después de haber resucitado a muchos, ahora Él ha muerto. Y quizá cuando ellos vieron morir a Jesús, murió en ellos la esperanza. Y es que ellos no entendían, y por causa de la incredulidad que había en ellos, ya se les había olvidado lo que Jesús les había dicho antes, porque Jesús les había dicho unas palabras clave y unas palabras muy poderosas, que si ellos las hubieran recordado en ese momento, hubieran cobrado vida y aliento y esperanza. Ellos pensaron que la muerte ya había vencido a Jesús. Ellos pensaron que el Señor Jesús había sido derrotado, que el Señor Jesús había fallado en todo lo que les había dicho. ¿Sabes qué palabras ellos no recordaban? Y no escribí la cita, pero sé que alguna vez las has leído. Las palabras donde el Señor Jesús les dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Si ellos hubieran creído esas palabras, no se hubieran quedado sin esperanza, porque para ellos en ese momento Jesús había sido derrotado, Jesús había muerto, ellos se quedaron sin esperanza. Pero si ellos hubieran recordado lo que Jesús les dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo porque tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Si ellos hubieran recordado esas palabras los hubieran levantado, pero ya se les habían olvidado. Y así nos pasa a ti y a mí. A veces leemos la Biblia, pero la leemos así como a lo lejos, como que está presente en nuestro cuerpo, pero no está nuestro espíritu y no está nuestro corazón. A veces también así venimos, estamos en los servicios y está presente el cuerpo, pero no está nuestro espíritu, no está nuestro corazón recibiendo la palabra. Por eso es muy importante que comamos la palabra y que la memoricemos, que baje a nuestro corazón. Si ellos hubieran recordado esas palabras que Jesús les dijo: mi vida no me la quitan, yo la pongo y tengo poder para tomarla, ellos hubieran dicho: puso su vida, pero Él dijo que tiene poder para tomarla y así va a ser. Pero ellos no creían eso, ellos pensaron que ya la muerte había vencido a Jesús, por eso iban en descenso, iban camino a Emaús, iban en retroceso, en decadencia. A veces nuestra vida espiritual decae porque no hay palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, porque llega el enemigo y nos lanza, ¿verdad?, esos dardos, esas saetas, y no traemos ni siquiera el yelmo de salvación. Todo llega aquí a nuestra mente. Y viene y nos dice: estás pobre, estás derrotado, no puedes, nunca lo vas a lograr, eres incapaz, nadie te quiere, Dios mismo te desecha. Pero si nosotros hemos comido la palabra, cuando Él viene y nos dice: no puedes, ¿qué palabra nosotros podemos recordar? Que Jesús dice: todo lo puedo en Él porque Él me fortalece. Amén. Cuando Él viene, ¿verdad?, y te dice: el Señor ya no te perdona, ¿qué palabra podríamos recordar? Pues que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, que el Señor dice: todo pecado le será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aún ese pecado, ¿verdad?, no es porque el Señor no quiera perdonarlo, sino que es cuando la persona ya no quiere que Dios la perdone. Dice entonces si ellos hubieran recordado lo que Jesús les había dicho, no hubieran ido camino a Emaús, no hubiera ido su vida espiritual en descenso, en decadencia, en retroceso. Entonces a ti y a mí nos hace falta comer la palabra de Dios, recordar todo lo que el Señor nos ha dicho. A veces ya andamos por ahí, ¿verdad?, llorando, sintiéndonos solos, derrotados, y se nos olvida que Él dijo: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces ellos necesitaban recordar la palabra de Dios. Y veíamos, ¿verdad?, ese día para ellos fue un día lleno de tristeza. Sin embargo, ese día lleno de tristeza fue para ellos un día de nuevo comienzo. Jesús apareció en ese momento y lo que todo parecía gris, lo que todo parecía desesperanza, tristeza, aparece Jesús.
Así que tú y yo sepamos que el Señor Jesús aparece en esos momentos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí aparece Él. Cuando Él mira que nuestra fe flaquea, no nos deja ir. No nos deja, Él conoce que somos hombres y Él aparece para darnos su mano. Entonces, su desánimo, ¿verdad?, los llevó a ser incapaces de creer lo que Él dijo que iba a suceder. A veces pensamos que el Señor nos falla, pero Él nunca nos fallará. Ellos pensaron, ¿verdad? Ellos pensaron que la muerte ya había vencido a Jesús. El maestro ya había muerto, ya no creían en sus palabras. Y escribí aquí, lo que quedó clavado en la cruz fueron nuestros pecados. Para ellos parecía como si en la cruz hubiera quedado clavada la esperanza. Y no es así. En la cruz fueron clavados nuestros pecados, no nuestra esperanza. Porque sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús resucitó. Y dice el verso 31, ya para terminar, vamos a acabar de leer. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabes que así hay ese fuego ardiendo en nuestro corazón? Pero tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque ese fuego ardía en sus corazones. Sin embargo, estaba opacado por la duda, por la incredulidad. Y a veces en ti y en mí hay ese fuego en nuestro corazón. Tenemos el deseo de hacer para Dios, de trabajar para el Señor, pero veíamos que su desánimo, anotaba aquí, su desánimo los llevó a ser incapaces de creer lo que Jesús les había dicho. Y a veces también está ese fuego en nuestro corazón, pero como hay duda y no creemos en lo que el Señor hará en nosotros, está ahí ese fuego, pero no podemos hacer más porque está opacado por la incredulidad, por el desánimo, por la desesperanza. Dice el verso 33, y levantándose en la misma hora, fíjate lo que hizo un encuentro con Jesús. Ellos vieron al Maestro que fue crucificado, muerto y sepultado, y ahora descendieron a Emaús. Iban hacia abajo, en retroceso, en descenso, decayendo. Pero tienen este encuentro con Jesús. Jesús siempre viene a darnos vida. Les fueron abiertos sus ojos. Y ahora dice el verso 33, volvieron a Jerusalén. Amén. Un encuentro con Jesús que les abre sus ojos y Jesús hace que ya no vayan en descenso. Ahora vuelven hacia arriba, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. El Señor les salió al encuentro cuando ellos flaqueaban, cuando estaban desanimados, cuando sentían que no podían más porque vieron al Maestro morir, lo vieron morir, se quedaron sin esperanza. Pero el Señor, ¿verdad?, aparece, les abre los ojos, les vuelve a dar esperanza y ahora, ¿verdad?, cambia la dirección de su vida. Dice en el verso 33, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, ¿verdad? Por eso sus ojos les fueron abiertos, porque cuando Jesús partió el pan, se dieron cuenta que era Él, porque recordaron las demás veces cuando Jesús partía el pan, sus palabras, lo que hacía, cómo lo hacía. Ahí dice la palabra, cómo le habían reconocido al partir el pan. Inmediatamente cuando le reconocen, sus ojos son abiertos. Entonces, que tú y yo sepamos que quizá en este momento de nuestra vida íbamos como ellos, camino a Emaús, hacia abajo. Pero el Señor es bueno y el Señor, ¿verdad?, viene a abrir nuestros ojos, viene a darnos luz, viene a darnos palabra, viene a darnos esperanza
y que ahora vayamos camino a Jerusalén como esos Amén. discípulos. Amén. Gloria a Dios. Es la palabra que el Señor Amén. hoy nos dio. Amén. Vamos a adorar al Rey. Vamos a darle gracias. ¿Saben que Él es bueno? Amén. Vamos a agradecer sus bondades, vamos a agradecer lo que el Señor hoy nos ha dado. Hoy aprendemos, amados, que esos dos hombres no eran de los 12 que Él escogió. Y lo que aprendemos con ello es que el Señor no hace excepción de personas para todos aquellos que hay un corazón sincero para acercarse a Él. Por eso dice la palabra del Señor que en la carrera las prostitutas, los asesinos, los ladrones nos van ganando a nosotros. Porque nosotros que ya lo conocemos, nosotros que sabemos y hemos visto su gloria y su poder, muchas veces se nos olvida que su palabra se va a cumplir. Y que cuando nosotros dudamos de lo que el Señor ha dicho, amados, se levanta esa incredulidad en nuestra vida. Va a traer como consecuencia la presencia del enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Pero cuando nosotros recordamos esas palabras del Señor y decimos verdaderamente, tu palabra es salvación, tu palabra es vida eterna, tu palabra me restaura, me sana, tu palabra lo es todo en mi vida, vuelves a levantarte y vuelves a caminar hacia Jerusalén. Hablamos de buscar la presencia de Dios. Él es digno, Él es bueno, Él es grande, santo. Él es digno de abrir los sellos. Él es digno de abrir los sellos, Señor.
cuando vio esa sangre del Cordero, pasó derecho y no entró en su hogar. Hoy el Señor pidió el sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Más que sacar del Cordero, te convertiste en el Cordero de Dios, el Cordero que quita todo pecado, que limpia todo pecado. Y la sangre de Jesús ha sido derramada para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Señor, tú eres digno, Señor, tú eres fiel. Hoy, Señor, hoy has derramado sobre nuestra vida el perdón, sobre nuestra vida la unción, sobre nuestra vida eterna, Señor, que aunque no la merecíamos, nos has hecho merecedores de ella, y justo nos hiciste para gloria y honra tuya. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Recíbelo, Señor Santo. Señor, mi Dios, gracias. He aquí tu iglesia, he aquí tu madre, Padre. A cada uno de mis hermanos en este momento, yo te ruego, te pido en el nombre de Jesús, que quites esos pecados, los ates a una roca